Hola hipertopianos, hoy os traemos cómo se juega a este barrio. Es un juego de Jorge Tabanera o Gato Tonto, si lo queréis buscar en redes, editado por Cacahuete Games. Es un juego de 1 a 4 jugadores, sí, incluye un modo solitario en el que no es un supera tu propia puntuación, sino que tenéis que superar la puntuación de Klaus, que en cada partida va a ser diferente. Así que no me lío más y vamos a ver cómo se juega a este barrio. Vamos a tener 4 tipos de cartas diferentes. Primero tenemos las cartas de casa o de edificio, que son las que vamos a ir construyendo en nuestra panorámica. Vamos a tener una ilustración preciosísima en el fondo y tenemos aquí unas condiciones de construcción, los materiales por un lado, los puntos que nos otorgan y el símbolo que nos va a servir para formar la panorámica. Además, en la zona inferior tenemos exactamente el mismo símbolo que os he dicho arriba y la puntuación, y nos indica con qué edificios o casas podemos solapar para hacer nuestra panorámica, es decir, nuestro barrio. Este sería el mazo de casas. También tendríamos el mazo de materiales, donde vamos a tener 5 materiales de diferente tipo. Tenemos ladrillo, madera, hierba, hierro y piedra. Y tenemos un material que es el burruño, que nos va a otorgar puntos dependiendo del tipo de partida que estemos utilizando. Ahora lo entenderéis con estas cartas. Estas cartas son las de puntuación y a la vez son las de ayuda. En la primera partida vamos a utilizar la A y luego cuando sepamos jugar podemos utilizar cualquiera de ellas al azar. Esto nos va a indicar cuántos puntos nos otorgará al final de partida los burruños que tengamos y el escombro que tengamos. El escombro siempre va a ser negativo, puede ser negativo o muy negativo, y el burruño en cada partida va a ser diferente. Como digo, por la parte trasera vamos a tener nuestra carta de ayuda. Y por último tendremos la carta de jugador inicial, que en su trasera se verá el funcionamiento del solitario. La preparación es muy sencilla, vamos a separar y barajar por separado las cartas de barrio o de casa con las cartas de material. Y vamos a sacar 4 en cada una de las zonas. Este será el mercado de casas y este será el mercado de materiales o almacén. Si al colocar estas cartas de material hay más de un burruño o 4 materiales iguales, simplemente los descartaremos y volveremos a sacar nuevas cartas. También le daremos una carta de ayuda a cada jugador y repartiremos la carta de jugador inicial. También dejad espacio en la mesa para poder formar una cuadrícula de hasta 5 por 5 cartas en esta zona de aquí. Vamos a repartir 5 cartas de casa a cada uno de los jugadores. Cada jugador va a poder quedarse con tantas cartas de casa como quiera, descartando el resto. Las descartadas volverán al mazo y se barajarán dentro de él. Y después robaremos a la mano tantas cartas de material como nos falten hasta tener 5. Así que, en este caso, 2 cartitas. Y con esto tendríamos la preparación de la partida. En este juego nuestro objetivo será construir las casas para formar la mejor panorámica del barrio, la más bonita. Pero tendremos que tener cuidado porque compartiremos materiales en esta zona de aquí con el resto del vecindario y es posible que haya una mano que llegue antes que nosotros y nos puedan quitar los materiales. En nuestro turno vamos a poder realizar una de 4 acciones. Vienen totalmente explicadas en la hojita de ayuda. Vamos a poder robar una carta de material o de casa, simplemente de cualquiera de los 2 mercados y llevarlo a nuestra mano, teniendo en cuenta que en ningún momento vamos a poder superar 7 cartas en nuestra mano, sea del tipo que sea. Si en algún momento tengo que robar y tengo que superar esas 7, no puedo seguir robando. Ni siquiera podría descartarme para seguir robando. No puedo seguir robando. Por tanto, la primera acción será simplemente robar una carta de material o casa de donde quiera, de aquí o la primera del mazo. Si cogemos de los mercados de casas o de materiales, hasta el final del turno no se repondrá. La segunda acción que tenemos disponible será descartar una o varias cartas de casa de nuestra mano. Después de hacer esta acción, por ejemplo, 2 cartas de casa las llevo al descarte, podremos robar ese mismo número de cartas, en este caso eran 2, de cualquier tipo, de lo mismo que os he dicho antes, del mercado de casas, de materiales o de cualquiera de sus mazos, atendiendo a la norma que os he dicho antes de no superar las 7 en mano. La tercera acción que tenemos disponible será colocar un material de nuestra mano en el mercado común. El mercado común es esta cuadrícula de 5×5 que aún no habíamos empezado a colocar. Después de colocar un material de nuestra mano, da igual lo que sea, y
el burruño cuenta como material, es decir, si nos hubiésemos hecho con un burruño, podríamos colocarlo como material. Vamos a robar 2 cartas de cualquier tipo, de la misma forma que os he explicado anteriormente. Los materiales se colocan en el mercado común siempre adyacente a otra carta que exista. Obviamente la primera pues no tiene más adyacentes, pero a partir de ahora si tengo que colocar una carta de material en el mercado común, siempre tiene que estar adyacente, al menos en un lado, a una carta que ya esté colocada. Como digo, colocaremos un material de nuestra mano en el mercado común y robaremos 2 cartas de cualquier tipo, boca arriba o boca abajo. Por ejemplo, esta de aquí. Y por último, la cuarta acción que tendríamos disponible será colocar 2 materiales de nuestra mano en el mercado común. Siempre tiene que ser adyacente a algo que ya esté colocado, pero puede estar en cualquier posición. Por ejemplo, podría colocarlo así. Después de esta colocación, podremos hacer una de 2 cosas, siempre a partir de colocar 2 materiales de nuestra mano. La primera será robar 3 cartas de cualquier tipo, sean boca arriba o sean boca abajo, y llevarlo a nuestra mano, o esta es la forma de construir cartas que tengamos en la mano. ¿De qué forma? Pues por ejemplo, yo he colocado este material y en ese momento hay en el centro una fila o una columna que coincida con los materiales que necesito. Como veis, madera, madera, ladrillo y piedra. Madera, madera, ladrillo y piedra. No hace falta que estén en ese orden. Así que simplemente lo retiraré del mercado central, lo llevaré al descarte de ese mazo y yo bajaré la carta a mi panorámica. Lo voy a poner por aquí. Si es la primera carta no sucederá nada, pero a partir de cartas siguientes tendremos que tener en cuenta lo siguiente, que para solaparla en la misma panorámica que ya tengo construida, tendrá que tener el mismo símbolo en las esquinas adyacentes, es decir, para poderse colocar de esta forma. Si cuando bajo una de las casas no coincide dentro de la panorámica, tendré que empezar a formar una diferente, aunque en próximos turnos, si tengo alguna carta que coincida con ambas, se podrían solapar. Además debemos tener en cuenta una cosa más que nos viene indicado en la carta de ayuda para que no se nos olvide. Si en algún momento al solapar cartas tenemos 3 consecutivas del mismo símbolo o 3 con símbolos diferentes, entonces podríamos hacer una construcción combinada y bajar de forma gratuita una carta de casa de mi mano que pueda ser solapada en la misma panorámica en la que acabamos de construir. Eso sí, esto solo se puede hacer una vez en toda la partida. Otra cosa que debemos tener en cuenta a la hora de construir nuestras casas es que no hace falta que los materiales que utilicemos de una fila o columna sean exactos con la casa, es decir, sí que tienen que coincidir con todo lo que necesito. Por ejemplo, en este caso tendría 2 piedras, un ladrillo, una hierba, pero también tendría una madera. Tendría que coger todos los materiales, pero solo descartaría los que haya utilizado, es decir, las 2 piedras, el ladrillo y la hierba, y sin embargo esta madera se quedaría boca abajo en mi zona del barrio para el final de la partida. De la misma forma, si entre los materiales que he utilizado hubiera algún burruño, también se quedaría en mi zona para el final de la partida. La última norma que implica a todas las acciones que tengan que ver con el mercado común es que vamos a tener una cuadrícula de 5×5, pero sí podríamos en algún momento de nuestro turno tener más de 5 en horizontal o en vertical, siempre y cuando al final de nuestro turno no haya ese número de cartas. Si las vamos a utilizar para construir, sí podríamos llegar incluso hasta 7. Vamos a ir jugando de esta forma, realizando estas 4 acciones de una en una en cada uno de nuestros turnos, hasta que lleguemos al final de la partida. El final de la partida va a ser siempre el mismo, pero dependerá del número de jugadores. A 2 jugadores tendremos que alguien haber llegado a 7 casas construidas al final de su turno, pero se completará la ronda hasta que todos los jugadores hayan tenido el mismo número de oportunidades o de acciones. A 3 jugadores serán 6 casas y a 4 jugadores también serán 6 casas. En ese momento, como digo, terminaremos la ronda y pasaremos a la puntuación final. La puntuación final es muy sencilla, vamos a sumar los puntos que nos otorguen nuestras casas construidas y veremos los materiales que nos han sobrado dependiendo de la carta de puntuación que estemos jugando. En este caso
Cada burruño nos otorgará 2 puntos y cada escombro nos quitará 1. Pero como os he dicho antes, si tuviéramos cualquier otra carta de puntuación, tendríamos que ajustarnos a esos puntos. Sumaremos todas las casas, miraremos lo que nos suman o nos restan los materiales que nos hayan quedado y el jugador que más puntos tenga habrá ganado este barrio. Hola mis peltopianos, aquí Napier, el editor. Interrumpo un poquito a Lorena porque se le ha olvidado comentaros una puntuación, ¿vale? Está también en la propia carta de ayuda, pero bueno, os lo digo yo para que quede todo clarinete porque todo el mundo se tiene que comprar este juego, ¿vale? En la hoja de ayuda, en la parte inferior, ¿vale? Vamos a recibir una puntuación dependiendo de nuestra panorámica o panorámicas. ¿Qué quiere decir esto? Es como una especie de set collection. Si al final de la partida tú tienes una panorámica pues de 7, pues por ejemplo recibirás 16 puntos, ¿vale? No sé si esto enfoca o no enfoca. Si por ejemplo tienes una de 3 y una de 4, pues de 3 son 4 y 4 son 6, pues sería un total de 10 puntos. Como digo, está hecha la referencia en la propia carta de ayuda. Pues esto ha sido Barrio. Ya veis que es un juego bastante sencillo, solo tenemos que coger cartas o construir casas. Al final es pues coger los materiales que necesites para construir unas cartas. Es un juego bastante básico, pero tiene una interacción muy chula a la hora de que, aunque tú tienes tus propios materiales, no construyes desde la mano, que sería un poco lo fácil, sino que hay un mercado común de materiales donde todo el mundo va aportando, pero tampoco te puedes ir por las ramas porque al final te van a quitar los materiales que has podido estar preparando, ¿no? Un poco la gestión de cuántas cartas puedo tener en la mano, qué materiales necesito. Van a tener que pasar por mi mano primero, pero claro, depende también de lo que otro jugador ponga en el mercado. Entonces tiene una interacción muy chula con partidas bastante rapiditas, de una duración de unos 20 minutitos más o menos, y a partir de 8 años, que no lo había dicho. Así que Jorge Tabanera vuelve a hacerlo. Ya teníamos el Friegas tú, que por cierto tenéis por aquí el vídeo que ya hicimos en el canal, y esperamos con ganas más juegos de Cacahuete Game, porque nos flipan todos. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. Hasta luego. Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.